Taller Evangelio de Marcos, la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Marcos 2, del 1 al 12. El mayor problema que tenemos los humanos frente a la santidad de Dios no es el pecado. De alguna manera somos víctimas de la condición en la que nacemos. Es imposible acercarse a Dios santo siendo sucios por nuestra naturaleza pecadora. El mayor beneficio que Dios ofrece a la humanidad caída es el perdón de los pecados. La posibilidad de que nuestros pecados no nos cuenten frente a la justicia de Dios es lo que nos permite disfrutar de su amor. Dios no envía a la gente al infierno a causa del pecado, sino debido a que ese pecado no ha sido perdonado. Tanto la justicia de Dios como su perdón son coherentes con la naturaleza de Dios. La justicia requiere que todo pecador sea castigado, pero su misericordia retiene pacientemente su ira y hace la provisión para que los pecadores sean perdonados. La historia que Marcos narra en el comienzo del capítulo 2 aborda esto de forma gráfica. En ella se muestra la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Jesús regresa a Capernaum después de haber recorrido la región de Galilea predicando el Evangelio del Reino. El lugar donde se hospedaba era la casa de Pedro y Andrés. Los habitantes del lugar, deseosos de satisfacer sus necesidades, llenaron la casa, unos físicas para ser sanados, otros curiosas por ver lo que realizaba y decía Jesús, y otros vigilantes para que se guardaran las tradiciones, estos últimos identificados por Marcos como escribas. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Deseosos de que Jesús pudiera sanar al paralítico y viéndose impedidos por la multitud para entrar en la casa, deciden subir a la parte de arriba, descubrir el techo y descolgar el enfermo frente a Jesús, quien estaba predicando la palabra. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Todos esperaban que Jesús les sanara, pero ¿perdonarle los pecados? En aquella época, aunque no se imaginaban a los paralíticos como a los leprosos, existía la creencia que su condición era por el pecado. Jesús sabía que la mayor necesidad que tenía ese hombre era recibir el perdón de los pecados. Aunque el paralítico fue para ser sanado de su enfermedad, encontró el perdón que le libraba de la condenación. Que Jesús viera la fe de ellos era la evidencia que creían que era el Mesías. De lo contrario, hubiera sido absurdo y en contra de todo lo que dice la palabra. Los escribas, conociendo las Escrituras, sabían que el único que tenía autoridad para perdonar pecados era Dios. Al no creer que Jesús era el auténtico Hijo de Dios, lo que estaban presenciando era la blasfemia más grande que se podía hacer, considerarse Dios. Esto es un delito que se castigaba con la muerte. Jesús respondió de inmediato y señaló con 3 maneras que Él era el Dios verdadero. La primera, conociendo lo que estaban pensando, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La segunda, no les discutió lo que pensaban. Al contrario, afirmó con su actitud en estar de acuerdo de que solo Dios puede perdonar pecados. Y la tercera, respaldó su autoridad sanando al paralítico inmediatamente. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? No es que sea más fácil decir tus pecados te son perdonados que sanar al enfermo. Lo que les estaba mostrando era la autoridad que tenías por ser el Hijo de Dios. Si realmente tenía autoridad para sanarlo, la tenía para perdonarlo. Pero una cosa es decir, te perdono los pecados, y otra que realmente los pecados hayan sido perdonados por Dios, quien es el que los tiene en cuenta. En esto vemos el conflicto de la incredulidad. Quien realmente cree que Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados está mostrando que su fe en Él es la correcta. Mientras que si no crees que Él pueda ser capaz de perdonarte, entonces tus pecados quedarán sin perdonar por tu incredulidad. La posición del paralítico, inmóvil, sin poder hacer nada, le condicionaba para estar preparado para recibir la fe correcta. ¿Qué posibilidades tenía de ser sanado por su propia cuenta? ¿Quién podría perdonar sus pecados si su estado paralítico le condenaba como pecador? En realidad era pecador, pero no era paralítico por eso. Todos somos pecadores y necesitamos recibir el perdón de pecados, y cuanto antes nos sintamos como ese pecador, desahuciados sin ninguna otra posibilidad que ir frente a Jesús, antes podremos ser alcanzados por Él. ¿Cuántos pecadores había aquel día en la casa? La mayoría habían llegado por su propia cuenta. Seguro que había muchos enfermos necesitados, pero la mayoría no entendían que la mayor necesidad que tenemos
en esta vida es el conflicto del pecado, la necesidad de ser perdonados. El que menos posibilidades tenía, el paralítico, recibió lo más importante, el perdón. Al momento de decir Jesús la palabra, el hombre dejó de ser paralítico y salió andando con su lecho de la casa. La reacción de todos los que presenciaron el milagro fue de asombro y glorificaron a Dios. Era evidente que lo sucedido provenía de Dios. ¿Cuántos entenderían de la necesidad de arrepentirse y seguir a quien les estaba mostrando que era el Mesías? Así es la naturaleza humana. Ven las necesidades de este mundo y no paran en analizar lo que la eternidad les espera. Dios nos provee de un perdón que por nuestras fuerzas es inalcanzable. Nos demuestra su misericordia a través de cubrir nuestras necesidades físicas, como la del paralítico, inalcanzables también para nuestra ciencia. Nos sorprendemos, alabamos y glorificamos a Dios, pero no dejamos de estar bajo la condición del mundo, en pecado, dirigidos por las emociones y deseos de nuestro corazón. El perdón de pecados es accesible a través del Evangelio de Jesucristo. No que podamos nosotros alcanzarlo, ya que esto es un don de Dios. Es el Evangelio quien nos prepara y muestra nuestra naturaleza distante de Dios. Nos muestra nuestra imposibilidad de alcanzarlo, pero también nos muestra cómo lo recibimos por gracia, a través del amor de Jesucristo. Él pagó por nosotros en la cruz lo que deberíamos haber pagado nosotros. Deja que el Evangelio te acerque a Jesús, como esos 4 amigos que acercaron al paralítico, y como Él recibirás el perdón de pecados que te hará pasar de muerte a vida eterna.